El helenismo es un periodo que comprende desde la muerte del gran conquistador Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta el suicidio de Cleopatra en el 31 después de Cristo. El helenismo es una época histórica caracterizada por una gran expansión de la cultura griega gracias a las conquistas del conquistador macedonio Alejandro Magno, quien por cierto fue discípulo de Aristóteles. Alejandro ensanchó un gran imperio hasta más allá de los confines del mundo conocido por los antiguos griegos, al ubicarse hasta la India. A su súbita y repentina muerte, a los 33 años, Alejandro dejó un vasto imperio que después fue dividido por sus generales. Estos generales constituyeron distintas monarquías, que representó el fin de la ciudad-estado griega, la polis, como la conocemos. Así pues, este periodo representa el final de la antigua Grecia clásica y se constituye como una nueva era. Si ustedes quieren ver la transición entre las distintas vidas de los filósofos de la antigüedad al helenismo, no olviden visitar mi video sobre la línea del tiempo, donde hacemos un esquema al respecto. El periodo helenístico es llamado así ya que constituye una mezcla entre la cultura helénica, la de la Grecia clásica, y ciertas influencias extranjeras, sobre todo la expansión macedonia de Alejandro Magno y la unión del matrimonio entre sus generales y de la ciudadanía con los pueblos entonces considerados bárbaros, es decir, con egipcios, con persas, con bactrianos e incluso con hindús. Así pues, los viejos ideales de la polis, de la ciudadanía griega, donde cada individuo defendía su propia nación, vinieron a ser cuestionados o se derrumbaron por completo, ya que en esta época el tema de la nacionalidad ya no tenía la importancia que tenía para los clásicos. Aquí nace pues la idea del cosmopolitismo, es decir, la noción de que una persona puede ser un ciudadano del mundo. Esta época derrumbó antiguos prejuicios de los filósofos griegos clásicos. Se pone en cuestionamiento la xenofobia, el racismo e incluso la esclavitud, ya que el mundo griego se abrió a otras culturas y otras influencias, y se dieron cuenta que las personas de otros pueblos poseían la misma inteligencia y dignidad que los propios griegos. Al romperse esta idea fuerte de nacionalidad y de pertenencia a algún lugar, la moralidad va a ser separada de la política. La moralidad ya no va a estar encaminada a la realización social de la polis, como pretendían Platón y Aristóteles, sino que ahora la moral va a buscar la realización individual, es decir, que cada uno de los individuos busque ser feliz de la mejor manera que le parezca, sin importar las convenciones nacionales y sociales. Esto va a abrir una nueva forma de hacer filosofía y nuevos tipos de pensamiento que, si bien no van a dejar atrás el legado y la herencia de lo que hicieron los filósofos griegos clásicos, es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles, sí cuestionarán muchas de sus ideas y en otros casos incluso las van a desarrollar. La gran diferencia que va a tener el periodo helenístico con la filosofía clásica es cómo se va a relacionar la teoría y la práctica. Si para los filósofos clásicos lo más importante era alcanzar la sabiduría teórica y la práctica iba a conducir hacia ello, los filósofos helenistas van a invertir este esquema, es decir, van a buscar primero lo práctico y van a usar la teoría para llegar a esto. Si recuerdan, en capítulos anteriores, cuando hablábamos tanto de Sócrates, Platón y Aristóteles, la realización del ser humano estaba unida de la contemplación intelectual. Aquí con los filósofos helenistas, como hemos dicho, este esquema se va a invertir y la contemplación intelectual va a servir para que cada hombre sea feliz. Es decir, si para los clásicos el ideal era ser un sabio que conocía la filosofía, las artes, la ciencia, los filósofos helenistas no van a rechazar esto, sino que van a proponer que este conocimiento teórico debe ser encaminado a buscar una felicidad práctica, terrenal, aquí y en el ahora. Así pues, la definición de sabio va a cambiar con los filósofos helenistas. El sabio será no el que conoce las ideas eternas, como pensaban Sócrates o Platón, sino aquel que sepa vivir, aquel que sepa usar su inteligencia para vivir de la mejor forma y disfrutar lo mejor que se pueda de esta vida. Se trata de un reposicionamiento del individuo en la antigüedad.
que ya no va a servir ni a la sabiduría general ni al Estado, sino que al contrario, se va a servir de todos los recursos a su disposición para ser feliz de forma concreta y práctica. En este periodo helenístico, las escuelas aristotélica y platónica, es decir, el Liceo aristotélico y la Academia Platónica, van a seguir en funcionamiento. Estas escuelas tendrá siempre algún sucesor que va a mantener viva la tradición del pensamiento de su propia escuela. Y va a ser un periodo importante para estas dos corrientes, ya que en este periodo se hará un trabajo de comentar, sistematizar y recopilar los textos y las obras más importantes de los filósofos clásicos. Gracias a lo que hizo la Academia y el Liceo en esta etapa, nosotros conservamos buena parte de los textos de los filósofos Platón y Aristóteles. Sin embargo, el platonismo y el aristotelismo no van a innovar demasiado en sus nociones principales, pues en estas escuelas se dedicarán al estudio y a comentar estas obras de los filósofos, pero se añadirá más bien poco a su pensamiento. Este trabajo de sistematización de los filósofos clásicos va a ser realizado en dos lugares principalmente, en las escuelas del Liceo y la Academia en Atenas y después en la célebre Biblioteca de Alejandría, que se encuentra en el actual Egipto, y donde se va a recoger todo el conocimiento antiguo, tanto de filosofía como de ciencias, política, etc. Así pues, podemos observar un ánimo sistematizador y conservador de la filosofía y del pensamiento clásico en este periodo helenístico. Sin embargo, este periodo no se va a detener en estos comentarios de los filósofos antiguos, sino que también van a surgir nuevas escuelas de pensamiento que tendrán propuestas más acordes a estos tiempos. Estas escuelas son llamadas escuelas helenísticas, o también pueden encontrarla en los textos, o algunos profesores se referirán a estas escuelas como escuelas de decadencia, haciendo alusión a que en un sentido ontológico, sistemático, metafísico, pues ya no van a tener el brillo y la delicadeza que tenían los filósofos clásicos, ya que, como hemos dicho, se van a dedicar a la práctica y a la vida. A mí me parece que este nombre de escuelas de decadencia es un poco injusto, ya que implica que estos filósofos y estos pensamientos no son tan buenos, o que la filosofía entró en una etapa más bien oscura, decadente, y no necesariamente tiene que ser así, sino que en esta etapa de la filosofía se le da más importancia a otros aspectos del saber y del conocimiento y a un reposicionamiento del sujeto que antes no se había dado. Entonces, si bien ya no tendremos los grandes sistemas como el de Platón y Aristóteles en esta época, eso no quiere decir que estas escuelas sean peores o un pensamiento inferior al de aquellos. Así que por esta razón el nombre de escuelas de decadencia a mí me parece un poco injusto y no lo voy a usar demasiado en estos videos, pero sí me parece importante que ustedes lo conozcan por si se lo encuentran en los textos o si algún profesor se los menciona. Así pues, las escuelas de decadencia son las siguientes. Comenzamos con los cínicos, y es que el cinismo es un desarrollo de la filosofía socrática. Los cínicos van a rechazar las convenciones sociales y van a buscar entrar en armonía con la naturaleza. El más famoso de ellos será Diógenes, quien es célebre por haber sido un filósofo completamente irreverente. Otra de las escuelas helenísticas es la escuela hedonista o cirenaica. Esta escuela, fundada por Aristipo, propone que se debe de buscar la felicidad en el placer, o que el placer es lo más importante. Una tercera escuela será el epicureísmo, que podemos entender como una propuesta más compleja del pensamiento hedonista. Para los epicúreos, la felicidad consiste en la moderación, es decir, en buscar el placer y evitar los dolores. y su exponente más célebre será Epicuro, por quien esta escuela lleva su nombre. En cuarto lugar tendremos al estoicismo. Esta escuela piensa que la felicidad debe consistir en controlar a las pasiones utilizando la razón. Si bien esta escuela va a comenzar en la Grecia, se va a desplazar a Roma, donde tendrá una gran acogida y será muy popular. Algunos de los estoicos más célebres son Zenón de Sitio, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Hay en algunos manuales la inclusión de una escuela llamada ecléctica, llamada así porque combina
muchas doctrinas de distintas escuelas. Cabría la pregunta de si podríamos decir que existe incluso una escuela ecléctica, ya que cada uno de los pensadores es muy particular, muy sui generis, y no tenían una doctrina combinada. Algunos pensadores, como es el caso de Cicerón, son incluidos como pensadores eclécticos y a veces como parte de los estoicos. A mí me parece que es una simplificación hablar de una escuela ecléctica, y muchos de ellos se adherían de una forma más cercana a un pensamiento u otro. En el caso de Cicerón, pues él era bastante estoico. Así que cuando hablemos de Cicerón, por ejemplo, pues lo vamos a incluir dentro de la escuela del estoicismo. La quinta escuela helenística que vamos a mencionar es el pirronismo o escepticismo. Pirronismo llamado así por su fundador Pirrón, y es una escuela cuya propuesta es poner absolutamente todo en duda. En su versión más moderada, el escepticismo propone que se debe de suspender el juicio ante una evidencia inadecuada. Y en su versión más extrema, propone que se debe negar la posibilidad de todo conocimiento, es decir, niega que podamos conocer en lo absoluto. Cinismo, hedonismo, epicureísmo, estoicismo y escepticismo son las 5 escuelas que veremos en los próximos videos. Vamos a nuestras recomendaciones bibliográficas. Recuerda que nada sustituye la lectura de los textos en filosofía. Para una introducción al helenismo, te recomiendo la obra de Carlos García Gual, La filosofía helenística, y de Anthony Long, del mismo nombre, La filosofía helenística. Esta en particular me parece muy completa. Y puedes encontrar lo que opina Hegel en sus lecciones sobre la historia de la filosofía. En el segundo volumen, en los apartados sobre los socráticos, así como dogmatismo y escepticismo. Los únicos regalos que tiene el mar son golpes duros y ocasionalmente la oportunidad de sentirse fuerte. No sé mucho sobre el mar, pero sé que así son las cosas aquí. Y también sé lo importante que es en la vida, no necesariamente ser fuerte, sino sentirse fuerte. Para medirse con uno mismo al menos una vez en la vida. Para encontrarse al menos una vez en la más antigua de las condiciones humanas. Solo, frente a la muerte ciega, sin nada que te ayude, más que tus propias manos y tu mente. Jon Krakauer, Into the Wild. El cinismo es una de las escuelas helenísticas más reconocidas. Se podría interpretar a los cínicos como una versión más extrema de Sócrates. Como él, ellos creían que la virtud se encontraba en obtener la sabiduría. Pero esta sabiduría no se trata de un conocimiento teórico o metafísico, como sucedía con los filósofos clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles, sino que se trata de una sabiduría práctica. Lo importante para los cínicos, así como para todas las escuelas helenísticas, es aprender a vivir bien. No debemos confundir la palabra cínico que utilizamos contemporáneamente con la escuela helenística. Si bien los cínicos podían ser bastante desvergonzados, no eran hipócritas o mentirosos, como quizás la palabra actual denota, sino que se trataba de una escuela de pensamiento que tenía una propuesta muy seria sobre la forma de vivir. El nombre de cínico viene de la palabra griega para perro, quínico. Estos filósofos consideraban que la felicidad se encontraba en vivir de acuerdo a la naturaleza. Y por esta razón eligieron al perro como un símbolo. Los perros son seres amigables, nobles, y que si están sanos siempre se encontrarán felices. Los perros no se preocupan por las convenciones sociales, por el estatus o el dinero, y esto era un ejemplo para los cínicos. Su fundador fue Antístenes. Sin embargo, el más célebre de todos los cínicos fue Diógenes. De los cínicos no conservamos ningún escrito, sino que su filosofía nos llega a través de anécdotas. Las anécdotas de los cínicos y la vida de muchos otros filósofos fueron recopiladas por otro Diógenes, Diógenes Laercio, que no debemos de confundir con Diógenes el Cínico, en su obra La vida de los filósofos más ilustres. Son bastante conocidas las anécdotas sobre la vida de Diógenes, de quien se cuenta que, de forma célebre, vivía en un barril, pues no necesitaba de nada más para vivir. De Diógenes se cuenta cómo alguna vez tomó una linterna y de forma irónica se puso a pasear con ella en la plaza pública, gritando que buscaba un hombre.
haciendo alusión que no podía encontrar hombres verdaderos. Otra célebre anécdota relata cuando Alejandro Magno, el gran conquistador, fue a buscarlo para felicitarlo y pedirle consejo. Cuando se encontró con Diógenes, le preguntó si había algo que deseara y que él podía concedérselo. A lo cual el cínico Diógenes simplemente le dijo: quítate porque me estás tapando el sol. También los cínicos se burlaban de aquellos que buscaban conocimientos abstractos y metafísicos. Para ellos, la filosofía clásica de Platón y Aristóteles no eran sino quimeras y pérdidas de tiempo. La verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento se encontraban realmente en una forma de vida. Las escuelas helenísticas nos invitan a ver la filosofía más como un estilo de vida que como una doctrina o un conocimiento. Los cínicos buscan vivir de acuerdo a la naturaleza. Solo así es posible encontrar la libertad. Quizás este concepto de libertad sea el más importante para los cínicos, que se expresaba en al menos 3 formas, como la eleuteria, que consistía en la libertad absoluta, sin que el cínico estuviera limitado por nada ni por nadie; la autarquía, que entendemos como la autosuficiencia o el gobierno de sí mismo; y la parresía, o la libertad de palabra. Los cínicos eran conocidos por decir todo lo que se les venía a la mente. Así, los cínicos buscaban ser libres y la forma en que esto era posible era adecuándose a la naturaleza. La verdadera sabiduría, por tanto, no se trataba de un conocimiento abstracto. Los cínicos despreciaban la metafísica, las ciencias, la matemática y todo aquello que no les sirviera para vivir mejor, de forma absolutamente práctica. También despreciaban todas las necesidades falsas creadas por la sociedad: el confort, el reconocimiento, la fama, el dinero. Incluso las relaciones interpersonales eran algo que los cínicos debían de renunciar y desprenderse para encontrar la verdadera libertad. Por esta razón realizaban prácticas ascéticas para liberarse de las influencias de la sociedad. Los cínicos eran reconocidos por resistir al ambiente, al frío, al calor, al hambre, y buscaban no depender ni de nada ni de nadie. También los cínicos eran especialmente desvergonzados e imprudentes, buscando así mostrar las arbitrariedades de las normas sociales. No conservamos ningún texto de Diógenes ni de los cínicos. Nuestra fuente principal es la biografía de otro Diógenes, Diógenes Laercio, que no hay que confundir con Diógenes el Cínico, en su obra Vidas de los filósofos ilustres, que se encuentra en distintas ediciones. Te puedes ayudar de La secta del perro, de Carlos García Gual; Cinismos, retratos de los filósofos llamados perros, de Michel Onfray; Los cínicos, de Brach Branham y Goulet Cassé; Diógenes, los temas del cinismo, Ribano; El apartado de la escuela cínica en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel; y una película con temas similares al cinismo es Into the Wild, de la cual hicimos un comentario y que puedes ver en el enlace de la descripción o que aparece en pantalla. Y en esta ocasión hablaremos de las anécdotas de 2 filósofos pertenecientes a 2 escuelas muy distintas. Se trata de las anécdotas de Diógenes, de la escuela de los cínicos, y de Aristipo, de la escuela de los hedonistas, también llamados cirenaicos. Estas 2 escuelas podrían considerarse como antagónicas. Por un lado, los cínicos proponen la libertad absoluta y el dominio sobre las pasiones y sobre su propio cuerpo, como el bien supremo. Mientras que los hedonistas, cuyo nombre viene de la palabra griega para placer, hedoné, proponen justamente eso, que el placer es el máximo de los bienes. Mientras que la máxima figura de los hedonistas, Diógenes, vivía en un barril y comía cualquier cosa que pudiera encontrarse, Aristipo era lo que nosotros llamaríamos un dandy, un tipo bien vestido y que comía en los mejores lugares y se procuraba los mayores placeres. De estos pensadores no nos llega ninguna obra a nuestro tiempo, y todo lo que sabemos de ellos viene por el recuento de Diógenes Laercio, que no debemos de confundir con Diógenes el Cínico. Diógenes Laercio escribió la vida de los filósofos más ilustres, y allí ustedes pueden encontrar un recuento biográfico de la vida de muchos pensadores, pero sobre todo
las anécdotas, que para estos autores particularmente son muy importantes, ya que, como hemos dicho anteriormente, el helenismo es una época que se caracteriza por su acento en la forma de vivir, y no tanto por una doctrina teórica, como sucedía con la filosofía clásica de Platón y Aristóteles. Así pues, las anécdotas de estos pensadores nos ayudan a comprender mejor su filosofía. Las de Diógenes son bien conocidas. Por ejemplo, cuando Alejandro Magno, el más grande conquistador de la antigüedad, fue a buscarlo para conocerlo, le dijo a Diógenes que podía pedirle cualquier cosa que él se imaginara. A lo que Diógenes, como buen cínico, respondió: quítate porque me estás tapando el sol. Es decir, Diógenes no necesitaba nada del hombre más poderoso del mundo. Igualmente, Diógenes se burlaba de los filósofos que se enredaban en problemas metafísicos. En algún convivio con el mismísimo Platón, este se le acercó y le pidió algunas aceitunas que Diógenes tenía, a lo cual Diógenes le respondió que podía participar de ellas pero no tomarlas, haciendo alusión a la doctrina de la participación platónica. También se burló de Platón cuando alguna vez le dijo que él no podía encontrar la meseidad y la vaseidad, sino solamente mesas y vasos en el mundo. Sin embargo, en esta ocasión Platón le respondió a Diógenes y le dijo que si solo veía mesas y vasos era porque no tenía el intelecto para comprender la meseidad y la vaseidad. Es muy famosa la anécdota de Diógenes buscando a un hombre en medio del día en la plaza pública encendiendo una lámpara, siendo que estaba rodeado de personas. Sin embargo, lo que Diógenes quería decir es que no podía encontrar ningún hombre verdadero. Diógenes se burlaba de las convenciones sociales y buscaba lo más sencillo en su vida. Se decía que solamente tenía su túnica, una bolsa y un cuenco para tomar agua. Sin embargo, cuando una vez vio a un niño que tomaba agua con sus propias manos, se dio cuenta que no necesitaba más del cuenco y lo aventó, renunciando a una de sus pocas posesiones. La filosofía de Aristipo de Cirene, el más grande de los hedonistas, también se cuenta a través de anécdotas. Alguna vez alguien le preguntó a Aristipo que cómo, siendo filósofo, podía darse grandes banquetes, a lo que él respondió que él era capaz de poseer todas las cosas, pero nada lo poseía a él. Igualmente, cuando salía del prostíbulo con un joven discípulo que estaba todo avergonzado, Aristipo le dijo que lo vergonzoso no era el entrar, sino el no poder salir. Pues a pesar de que Aristipo era todo un hedonista, disfrutaba de los placeres al momento sin pensar demasiado en ello. Y aunque se procuraba las mejores comidas y fiestas, si en un día no tenía algo de esto, tampoco le preocupaba demasiado. Aristipo cobraba por sus lecciones, y se dice que alguna vez Sócrates le preguntó de dónde había sacado tanto dinero, a lo que Aristipo le respondió a su propio maestro que de dónde había sacado tan poco. Para Aristipo, la filosofía era un medio de vida y no había ninguna vergüenza en cobrar o usar la razón y los argumentos para hacerse de buenas cosas materiales, aunque insistiendo que estas cosas nunca deberían de dominar al hombre, sino el hombre dominar a todo lo demás, aunque buscando siempre el máximo bien para los hedonistas, que era el placer. Alguna vez alguien le preguntó a Aristipo por qué los filósofos iban a casa de los ricos y no viceversa, a lo que Aristipo contestó: sucede que los filósofos saben lo que les hace falta, pero los ricos no. Con estas anécdotas podemos ilustrar el modo de ser y la filosofía de estos pensadores. Estos filósofos se desprendían de las convenciones sociales de su época, críticos de la sociedad y del Estado. Por esta razón, Diógenes dejó de llamarse a sí mismo ciudadano de su natal Sinope o de cualquier ciudad en lo absoluto, dado que él se consideraba más bien un ciudadano del mundo. De aquí proviene la palabra cosmopolita, que quiere decir justamente eso. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre estos pensadores y entre estas escuelas que son antagónicas, encontramos algo en común. Ambos son
alumnos de Sócrates, y ambos están buscando la libertad en algo que es concreto y no abstracto como la filosofía clásica. A pesar de que sus estilos de vida no podían ser más distintos, uno viviendo en un barril y otro viviendo en los palacios, la intención de ambas escuelas y de ambos pensadores era conseguir la felicidad a través de la libertad del espíritu, entrenando ya sea la razón o el cuerpo y buscando aquello que para ellos era más importante y rechazando todo lo demás. En el caso de los cínicos, la autarquía, el gobierno de uno mismo y la autosuficiencia. Y en el caso de los hedonistas, el placer. Resulta curioso que, siendo tan distintos, provengan del mismo maestro y que partan de un principio similar, la libertad individual en la búsqueda de lo concreto, pero que los llevó a formas de vida y estilos totalmente distintos. Ahora comentaremos bibliografía de los hedonistas. No conservamos obras de estos autores, pero puedes leer sobre sus vidas en Diógenes Laercio, Vidas de los filósofos ilustres. Te puedes ayudar de lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, la escuela cirenaica. Y un acercamiento muy provocativo es el de Michel Onfray, que se declara un hedonista contemporáneo, un autor que se mantiene activo hasta nuestros días. Puedes encontrar su pensamiento hedonista en al menos 2 obras, La fuerza de existir, Manifiesto hedonista, y en Sabidurías de la Antigüedad, Contrahistoria de la Filosofía, tomo 1. También puedes ver la película Hedonista y tu mamá también, no apta para menores de 18 años, y de la cual hemos hecho un video que puedes ver en la descripción o en el vínculo que aparece en pantalla. Hablaremos de una de las corrientes más importantes no solo de esta etapa, sino también de toda la historia. Se trata de los estoicos. Esta escuela fue fundada por Zenón de Sitio, que no debemos de confundir con otro Zenón, Zenón de Elea, miembro de la escuela de los Eleatas, a quienes ya vimos en otra ocasión. El nombre de estoicos proviene del nombre donde se reunían, la Estoa, que era un pórtico en la ciudad de Atenas. Zenón de Sitio se educó con los cínicos, de quienes tomó muchas de sus ideas, pero que transformó y convirtió en una escuela particular al incorporar muchas doctrinas del aristotelismo. Como los cínicos, los estoicos estaban en búsqueda de la felicidad y pensaban también como ellos que ésta se alcanzaba adecuándose a la naturaleza. Sin embargo, van a tener una concepción distinta de lo que significa esta naturaleza. Siguiendo al aristotelismo, la naturaleza del hombre es ser un animal racional o un ser racional. Por tanto, la mejor forma de alcanzar esta naturaleza humana sería siendo lo más racional posible. La escuela de los estoicos no se limitó al contexto de la Grecia helénica, sino que además se expandió por todo el Mediterráneo gracias a su incorporación como una doctrina filosófica importante en el Imperio Romano. Así podemos dividir la escuela de los estoicos en 3 etapas. El estoicismo antiguo, con exponentes como su fundador Zenón y Crisipo, un estoicismo medio que se encargó de llevar el estoicismo de Grecia a Roma, cuyos exponentes más importantes fueron Panecio y Posidonio, y por último el estoicismo romano, que se desarrolló en el pleno auge de la República y del Imperio. Aquí encontramos exponentes como Séneca, Cicerón, Marco Aurelio o Epicteto. Sin embargo, los especialistas discuten si algunos de estos pensadores, particularmente Séneca y Cicerón, deberían ser considerados estoicos en lo absoluto, ya que ellos incorporan muchas doctrinas de otras escuelas y de otros pensamientos, razón por la cual algunas personas los llaman más bien eclécticos, como si se trataran de otra escuela o de otra familia o tradición. Lo que hay que decir es que el estoicismo romano se ubica en un contexto distinto al inicio del estoicismo, por lo cual es cierto que sus doctrinas pueden diferir bastante del estoicismo según
como lo pensaron sus fundadores. Así pues, como hemos dicho, el estoicismo se nutre principalmente de dos escuelas, del cinismo y del aristotelismo, que ya hemos visto en otros videos. Del cinismo se inspira por la búsqueda de la felicidad y del compromiso de vivir de acuerdo con la naturaleza, y del aristotelismo recibe toda su estructura y armado intelectual y conceptual. Inspirados en Aristóteles, los estoicos dividen la disciplina filosófica en tres ramas: en la física, que nosotros ya hemos estudiado en Aristóteles y que los antiguos llamaban también filosofía de la naturaleza; en la lógica y en la ética. Los estoicos usaban una bonita analogía para expresar el funcionamiento interno de estas tres ramas. Decían que la física era un campo muy bello, rodeado de animales y de árboles, tal y como aparece la naturaleza a nuestros sentidos. Sin embargo, para proteger este terreno debemos rodearlo de una muralla que le dé una protección sólida y argumentativa. Para ellos, la muralla ejemplificaba o simbolizaba a la lógica. Si hacíamos esto bien, los árboles finalmente darían un fruto, que es el trabajo último de la filosofía: servir al propio hombre. Y este fruto simbolizaba la ética, que consistía en la parte más importante de toda la filosofía para estos pensadores. La física estoica se inspiraba en las doctrinas tanto de presocráticos como de los pluralistas Empédocles y Anaxágoras, pero también de lo propuesto por Aristóteles. Para ellos, como Aristóteles, había una finalidad en toda la realidad y en todo el mundo. Es decir, existía una teleología, a tal grado que todo estaba determinado por una racionalidad, que bien podía empatarse con la divinidad o las divinidades según la creencia de cada uno de los estoicos. Lo que era cierto para todos es que la consecuencia de esto era un fuerte determinismo. En el campo de la lógica, los estoicos fueron absolutamente pioneros, ya que fueron los primeros en proponer una lógica proposicional, a diferencia de la lógica de silogismos que fue propuesta por Aristóteles. En lugar de construir argumentos basados en dos premisas y una conclusión, como funciona en la silogística aristotélica, los estoicos se basaban de proposiciones que podían ser presentadas usando solamente dos términos. Tal es su innovación en este campo que hasta el día de hoy la lógica que se usa contemporáneamente es efectivamente proposicional, tal como la que propusieron los estoicos. Por último, el aspecto más importante de la filosofía estoica era la ética. Esta ética estaba enlazada a su física. Si ellos pensaban en un determinismo teleológico fuerte en lo que respectaba al orden del mundo, entonces el comportamiento de los seres humanos no debería ser demasiado distinto. Así como el mundo está regido por una racionalidad, también la vida de los seres humanos debe ser igualmente racional, y en la medida de lo posible estas dos racionalidades deben de empatar. La virtud para los estoicos entonces es la capacidad de aceptar los designios dados por el destino y el mundo. Un buen estoico acepta tanto los bienes como los males que le vienen, haciéndolo con gran dignidad y sin quejarse por un solo segundo sobre su propio destino. Así pues, la virtud para los estoicos consiste en apegarse a la racionalidad, tanto propia como la que fue dictada o mandada por el destino. El hombre no puede evitar el dolor. Estamos rodeados de sufrimientos, de enfermedades, de carencias, pero sí podemos evitar el sufrimiento en la medida en que aceptamos nuestro destino y dejamos de preocuparnos por aquellas cosas que no podemos controlar. Los estoicos eran particularmente resilientes, no se quejaban ante el dolor y resistían todo lo que se les ponía a su paso con ecuanimidad, algo que ellos llamaban apatheia, que no debe de confundirse con nuestra palabra en castellano apatía, sino que significaba esto: estar tranquilos y ecuánimes ante cualquier circunstancia. Los estoicos se mantenían tranquilos cuando sufrían una calamidad, pero también cuando recibían fortunas y bienes, pues sabían que el mundo es constantemente cambiante. Estas cosas son mudables y no deben de tener importancia para la vida de los seres humanos, según los estoicos. Lo que importa es cómo afrontamos las cosas, tanto buenas como malas, y aceptamos el destino que cada uno de nosotros recibió. Esta aceptación del destino empata con la idea del deber,
Cada uno de los seres humanos, para los estoicos, tiene un lugar en el mundo y un deber que cumplir dentro de nuestra familia, de nuestra sociedad, y en el caso de los estoicos del Imperio Romano, dentro del rol que ejercían en dicho imperio. Así, la filosofía estoica empató muy bien con las características del pueblo romano, un pueblo disciplinado, guerrero, que buscaba el dominio y el control de otras poblaciones. Por esta razón, el estoicismo sirvió como una estructura ideológica para el funcionamiento y la expansión de dicho imperio. Finalmente, los estoicos consideraban que deberíamos de dominar las pasiones, nunca ser presas de ellas, sino siempre estar tranquilos utilizando nuestra racionalidad para dominar nuestros impulsos y así poder cumplir con nuestros deberes realizando la virtud, que es lo que en última consecuencia lleva realmente a la felicidad. Para leer a los estoicos antiguos solamente podemos referirnos a fragmentos. Estos se encuentran reunidos en la obra Los Estoicos Antiguos, editada por Capelletti y publicada en Gredos. Allí encontrarás los fragmentos de los estoicos más importantes, entre ellos Zenón de Sitio, Aristón, Apolófanes, Érilo, Dionisio, Perseo, Cleantes y Esfero. De quienes sí conservamos obras son de los estoicos latinos. Hay una gran selección de títulos que tenemos de estos autores y aquí te recomendaría que fueras buscando el tema que a ti más te interesa. Cicerón tiene varios tratados como el de la amistad, la vejez, de los oficios o del supremo bien y del mal. Así como Séneca, que también tiene discursos sobre la providencia, la brevedad de la vida bienaventurada y la serenidad del alma, así como algunas consolaciones. La obra capital de Marco Aurelio, Meditaciones, y las obras de Epicteto, el Enquiridión y sus disertaciones. Para apoyarte en bibliografía secundaria está el estoicismo de Berreaondo, los estoicos antiguos de Boeri, el capítulo del estoicismo de Anthony Long en la filosofía helenística. También puedes informarte sobre la lógica de los estoicos en Mates y su problemática de la moral en la obra de Ricardo Salles, Los estoicos y el problema de la libertad. Todo esto complementado con las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel. Finalmente, la película Gladiador tiene temas estoicos, misma que hemos hecho un comentario y que puedes ver en la descripción del video como enlace y que también ahorita aparece en pantalla. Vamos a revisar la escuela de los epicúreos. El epicureísmo recibe este nombre debido a su fundador Epicuro de Samos. Si era conocido que Diógenes se refugiaba en un barril y que los estoicos se reunían en un pórtico en medio de la ciudad, los epicúreos se van a reunir en el jardín de Epicuro. Esto es muy significativo, ya que el jardín representará un símbolo de la doctrina presentada por estos filósofos. Como los estoicos, los epicúreos también se hicieron muy populares en el Imperio Romano. Sin embargo, a diferencia de los estoicos, los epicúreos tuvieron solamente una gran figura, su fundador Epicuro, y no sucedió como en el estoicismo que esta corriente se distinguiera por demasiada diversidad entre su pensamiento, sino que se solía ajustar a las enseñanzas del maestro Epicuro. Como los estoicos, los epicúreos dividieron su filosofía en varias partes. La que llamaron canónica, que sería una teoría del conocimiento, es decir, una teoría de cómo conoce el hombre. Dividían las etapas del conocimiento en tres partes también: en la sensación, aquello que percibimos con nuestros sentidos; en la representación, aquellas ideas que nos formamos en nuestro interior; y en la opinión, que es decir, las opiniones que formamos a partir de las sensaciones y las representaciones. Se distingue esta teoría del conocimiento por ser muy simple, completamente opuesta a lo que hubiera sido la teoría platónica, por ejemplo, ya que no admite ningún mundo de las ideas. Esto se debe a que los epicúreos eran materialistas, como lo expresa la segunda parte de su doctrina llamada la física. En la física de los epicúreos se plantea algo muy similar a lo que ya habían
formulado los atomistas Demócrito y Leucipo, quienes ya tuvimos la ocasión de ver anteriormente. Para los epicúreos, como los atomistas, todo estaría formado de átomos, todo sería absolutamente material y no habría nada llamado así espiritual. Admiten la existencia de un alma, pero de un alma formada igualmente de átomos y de materia. Estas doctrinas fueron muy importantes muchos siglos después para Karl Marx, quien haría su tesis precisamente sobre el materialismo de Demócrito y de Epicuro. Sin embargo, como el resto de las escuelas helenísticas, donde realmente se distingue la innovación o la importancia del pensamiento epicúreo es en su ética. Como en el resto de las escuelas helenísticas, para ellos lo más importante consistía en aprender a vivir. Su filosofía buscaba así, sobre todo, representar un estilo de vida. Los epicúreos tuvieron una enorme influencia de los hedonistas o cirenaicos, a quienes ya vimos en otra ocasión. En este punto podemos ver una analogía con los estoicos, pues los estoicos representaban una posición más sofisticada del cinismo, y en este caso el epicureísmo representa una posición más sofisticada del hedonismo. Se trata de una posición más sofisticada, más compleja de lo que los hedonistas planteaban, quienes solamente pensaban que se debía buscar el placer. Para lograr esto, los epicúreos pensaban que debíamos valernos de la razón para adquirir el máximo de placer y el mínimo de dolor. El resultado de esto, si se hace correctamente, es la tranquilidad del cuerpo y del alma, algo que ellos llamaban ataraxia. La ataraxia consistía en no sufrir ninguna perturbación, estar tranquilo, calmado y sin embargo poder disfrutar adecuadamente de los placeres, pero evitando los dolores. Si podemos hacer una analogía, pensemos que los hedonistas buscaban el placer sin medida, pero esto a veces lleva a muchos dolores. Por ejemplo, en una gran comida o en una gran fiesta, lo que sucede al día siguiente siempre es un empacho o una resaca. Para evitar esto, los epicúreos proponían la moderación, que no había sido lo suficientemente contemplada dentro de la visión de los hedonistas. Así pues, el epicureísmo pone el acento en la racionalidad para buscar estos placeres y se dedican a hacer una división de tipos de placeres, presentando cuáles debemos de buscar y cuáles no. En primer lugar, los epicúreos muestran que tenemos placeres naturales y necesarios. Por ejemplo, reposar, beber, comer, son placeres que nuestro cuerpo necesita y que si no los satisfacemos adecuadamente nos puede venir mucho dolor. Por eso los epicúreos pensaban que estos placeres debían buscarse satisfacer siempre o tanto como fuera posible. Claro, hacerlo con moderación. En segundo lugar, tendríamos los placeres naturales, pero que no son necesarios. Por ejemplo, comer de forma sofisticada, grandes comidas o bebidas muy caras. Y también aquí ponen los placeres sexuales, que no son necesarios para el sostenimiento del individuo. A estos placeres los epicúreos recomiendan aceptarlos cuando están, pero no extrañarlos cuando no están, sino simplemente tomarlos cuando vienen. La clave es no apegarse demasiado a ellos y no extrañarlos si hacen falta. Finalmente, los epicúreos hablan de los placeres que ni son naturales, pero que tampoco son necesarios. Por ejemplo, la ambición de gloria, de fama, de fortuna, de reconocimiento, tener muchas propiedades. Estas cosas para los epicúreos no son necesarias y por lo tanto no deberíamos de buscarlas nunca, ya que perturban demasiado el alma el no poder conseguirlas y realmente son placeres que no son propios de nuestra naturaleza. Nadie necesita de 2 o 3 casas para sobrevivir y por tanto los epicúreos piensan que esto es mejor desecharlo. Así pues, los epicúreos proponen siempre buscar los placeres naturales y necesarios, no rechazar ni buscar los placeres que son naturales y no necesarios,
y siempre rechazar ni buscar de ningún modo placeres que no sean ni naturales ni necesarios. Clave para el estilo de vida epicúreo es no preocuparse por las cosas que están fuera de nuestro control o que no nos incumben en nuestra vida. Una de estas es la muerte. Epicúreo pensaba que no había razón alguna por la cual temer a la muerte, ya que cuando nosotros estamos presentes, la muerte no ha llegado, y cuando la muerte ha llegado, nosotros ya no estamos presentes. Por tanto, no deberíamos preocuparnos en ese hecho de morir o no, ya que en sentido estricto no tenemos ninguna experiencia de la muerte. ¿Acaso la tenemos de cuando vamos a morir o de cuando otros mueren? Pero no cuando la muerte ha llegado a nosotros, y por tanto esto no debería preocuparnos. La filosofía epicúrea se puede resumir en el tetrafármaco, es decir, en la medicina de 4 vías, que eran 4 recomendaciones que daban los epicúreos para vivir de forma feliz. En primer lugar, no temer a los dioses, ya que los epicúreos pensaban que estos no tenían ninguna incidencia en nuestra vida. En segundo lugar, no había que temer a la muerte, por las razones que ya explicamos. En tercer lugar, pensaban que lo que es verdaderamente bueno es realmente fácil de conseguir y no hay que preocuparse mucho por eso. Es decir, un poco de comida, techo, sustento, descanso, son cosas que no son demasiado difíciles de conseguir para los epicúreos. Si nosotros en cambio estamos buscando grandes placeres, honores, éxito, fama, fortuna, estas cosas parecen ser mucho más difíciles de conseguir. Así que la clave radica en solamente buscar aquello que realmente es natural y necesario y no preocuparse por nada de lo demás. En cuarto lugar, los epicúreos pensaban que lo terrible es fácil de soportar. Pensaban que el dolor, por ejemplo, solamente es breve o es crónico. Los dolores breves, decían los epicúreos, son intensos, pero terminan rápidamente, mientras que los dolores crónicos duran durante mucho tiempo, pero son leves y que no debemos preocuparnos. Para hacer todo esto, los hombres deben de valerse del uso de la razón, para así buscar lo que verdaderamente les es útil y despreocuparse de todo aquello que no lo es. Quien logra hacer esto se convierte en un sabio, y puede verse que la idea de sabiduría de los epicúreos es muy distinta a la que tenemos nosotros. Para ellos los sabios no eran necesariamente personas cultas o muy instruidas, sino sobre todo personas que sabían vivir bien, que sabían buscar lo adecuado y desechar todo aquello que no necesitaban. Podemos ver que epicúreos y estoicos tienen 2 formas de ser y de pensar muy distintas, pero en este punto coinciden, ya que para ambos la sabiduría radica en usar la razón para mejorar la propia vida y no preocuparse de todas aquellas cosas que no podemos controlar. La referencia para epicureísmo son las obras completas de Epicuro, que incluyen tanto sus cartas como sus máximas. Está editada en cátedra, aunque puedes encontrarla en otras ediciones. También te puede ayudar su biografía en la vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio. Como literatura secundaria te puede ayudar la obra de Boeri, Epicuro, sobre el placer y la felicidad, la obra de Farrington, La rebelión de Epicuro, el capítulo de la filosofía helenística de Anthony Long, Epicuro y el epicureísmo, la moral de Epicuro de Pascali y la célebre obra de Marx, que fue su tesis con la que se recibió la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y de Epicuro. Como película con temas propios del epicureísmo, recomiendo The Big Lebowski o El Gran Lebowski, de la cual también hemos hecho ya un comentario que puedes encontrar en la descripción y que aparece también ahora en pantalla. Y el día de hoy hablaremos de la Nueva Academia, que se trata del periodo que continuó con la labor de enseñanza y estudio del conocimiento platónico. A la muerte de Platón, la Academia quedó al mando de su sobrino, Espeusipo, razón por la cual Aristóteles se separó definitivamente de la Academia y fundó su propia escuela, el Liceo. Así se constituye la etapa más antigua del platonismo, llamada la Academia Antigua,
Un siglo después de la vida de Platón se constituye la Academia Media, conducida por el nuevo director de la academia llamado Arcesilao. Arcesilao vive ya en plena etapa helenística y la academia va a cobrar características propias del periodo helenístico, dándole mayor importancia a la forma de vida y a la búsqueda de la felicidad sobre las doctrinas teóricas. Estos pensadores platónicos van a darle una nueva lectura a los antiguos textos de Platón y van a dirigir la importancia de la adquisición del conocimiento a través de las ideas puras, como proponía el mismo Platón, hacia la búsqueda de no incurrir en errores a los que estamos predispuestos cuando tratamos de conocer la realidad. Así, Arcesilao y la Academia Media van a tener una beta distinguidamente escéptica. El escepticismo propone que no es posible asequir la verdad, o al menos no completamente, y que por tanto nuestro conocimiento está muy limitado. Platón, por supuesto, no era un escéptico, pero si lo pensamos, hay algunas semillas del escepticismo en los textos platónicos. Por ejemplo, muchos de los diálogos terminan sin una conclusión clara. Cuando se trata de llegar a definiciones sobre la belleza, el bien, la virtud, en muchos diálogos se interrumpe este conocimiento y no se llega a una definición certera. Igualmente, la propia sentencia socrática, solo sé que no sé nada, puede bien leerse de forma escéptica. Arcesilao va a conducir el platonismo a un decidido escepticismo. Va a llegar a la conclusión de que emitir juicios o comprometerse con posturas intelectuales difíciles de comprobar usualmente traen más preocupaciones que tranquilidad. Así, uno de los motores principales de la Academia Media es la reducción o la suspensión de los juicios para alcanzar la tranquilidad. Esta suspensión del juicio lleva el nombre de epogé, que según Diógenes Laercio fue propuesta por primera vez por Arcesilao. El término epogé va a ser clave muchos siglos después para la escuela fenomenológica, a la que pertenecieron Husserl y Heidegger. La propuesta de Arcesilao conduce a la acatalepsia, una doctrina que propone que nada se puede realmente conocer, ya que cuando tenemos un contacto directo con las cosas, realmente no conocemos la cosa, sino los fenómenos o las apariencias de esa cosa con la que estamos en contacto. De alguna manera, nuestra conciencia y nuestros sentidos limitan lo que podemos conocer de las cosas. Se trata de una propuesta muy antigua, pero que Hegel señala tiene consonancia con el idealismo de su tiempo, particularmente con Kant, que veremos en su momento. Así pues, el conocer de las cosas no nos dicen cómo son estas realmente, ni tampoco lo que pensamos de ellas. Arcesilao tiene una polémica constante con las escuelas estoicas y epicúreas. Nota cómo unos proponen una cosa y otros otra para llegar a la felicidad o para describir cómo conocemos la realidad, y que no hay realmente ningún criterio para distinguir quién está diciendo la verdad. Ora unos dicen una cosa, ora después dicen otros otra, y no hay manera de ponernos de acuerdo. Por tanto, Arcesilao propone que debemos de renunciar a la búsqueda de la verdad, la aletheia, porque esta es realmente imposible. No obstante, podemos conformarnos con lo verosímil, lo que él llama eulogon, es decir, cosas que nos parezcan certeras, razonables, plausibles, pero que no debemos de decir que son absolutamente verdaderas. Así, la búsqueda de la filosofía para Arcesilao es la búsqueda por la verosimilitud y no tanto por la verdad, que para él es imposible de alcanzar. Esto verosímil sería una representación, sí, una representación que nos hacemos de las cosas, que como hemos dicho, para Arcesilao nunca va a encajar del todo con la realidad, pero lo verosímil será una representación convincente, razonable, plausible desde el punto de vista subjetivo, es decir, algo que es razonable para mí y que de ninguna manera puedo imponer a los demás. Así pues, la propuesta de Arcesilao es
buscar ser razonable y prudente, no aspirar a la verdad absoluta. Él propone que no hay algo verdadero en sí, sino solamente algo que es verdadero para nosotros. Como diría Hegel, algo verdadero para sí, es decir, solo para el sujeto y de forma subjetiva. Renunciando a la pretensión universal de una búsqueda por la verdad, piensa Arcesilao, podemos alcanzar la tranquilidad del alma y la paz que se está buscando tanto en la época helenística y que era conocida como la ataraxia. Un siglo después de Arcesilao aparece otro pensador de la nueva academia, conocido como Carneades. Es importante no confundir las etapas de la academia como academia antigua, media y posterior, cuyas figuras más importantes son Platón, Arcesilao y Carneades respectivamente, con lo que va a ser después el platonismo medio, cuya figura más distinguida es Plutarco, y el neoplatonismo, cuyas figuras distinguidas van a ser Proclo y Plotino. Carneades va a retomar lo que postula Arcesilao y lo va a llevar un paso más adelante. Como Arcesilao, Carneades piensa que no existe ningún criterio de verdad, ni en la sensación, ni en la representación, ni tampoco en el pensamiento. Y aun si existiera algún criterio de verdad, todo lo conocido pasa por el filtro de la subjetividad. Todo lo que parece objetivo realmente se vuelve subjetivo, porque no hay nada que escape a los sentidos. Y todo lo que conocemos es conocido por un sujeto individual. Por tanto, es ocioso hablar de objetividad. Aquí podemos ver cómo Carneades se opone a la canónica de los epicúreos, que ya hemos visto en un video anterior. Esa canónica que funcionaba como una teoría del conocimiento y que dividía el conocer en sensación, representación y pensamiento, en realidad es equívoco, ya que las sensaciones nos pueden engañar. Vemos que en las representaciones no siempre tenemos las mismas ideas unos de los otros. Por ejemplo, cuando yo digo perro, distintas personas se imaginan un perro distinto, tienen una representación distinta en la mente. Y no se diga de la opinión y del pensamiento, donde cada persona parece pensar algo completamente distinto. Por tanto, para Carneades no hay un solo criterio de verdad. Así, Carneades se opone al criterio de la sensación que había sido postulada por los epicúreos, pero también al criterio del pensamiento que había sido planteado por los estoicos. Tanto epicúreos como estoicos parten de una idea que postulan como la más importante para alcanzar la felicidad. Sin embargo, dice Carneades, esto es completamente arbitrario. Y no tenemos realmente una forma de encontrar que esto efectivamente conduzca a la felicidad y mucho menos decir que esto es realmente lo verdadero. Como Arcesilao, Carneades piensa que debemos renunciar a lo verdadero y buscar lo verosímil. Piensa así que podemos tener representaciones más verosímiles que otras, pero nunca representaciones totalmente verdaderas. Divide las representaciones en tres. Primero, una representación convincente. Se trata de una representación que nos hacemos sobre alguna cosa o alguna idea que parece verdadera y clara, pero es simple, es sobre solo una cosa. Después tendríamos las representaciones firmes. Se tratarían de representaciones convincentes, es decir, las del primer nivel, pero que son comparadas entre sí. Y si estas representaciones convincentes no se contradicen, entonces podemos tener una representación más sofisticada, una representación que sea tanto convincente como firme. Por último, tendríamos un tercer nivel, una representación desarrollada. En este nivel no solamente se comparan las representaciones, sino que además se investiga y se desarrolla cada una por separado al mismo tiempo que se les coteja y se les compara entre sí. De esta manera tendríamos el nivel más sofisticado de representación, que sería una representación convincente, firme y desarrollada. Al igual que Arcesilao, Carneades desarrolla esto para buscar la tranquilidad del alma. Se trata de un punto importante en la historia de la filosofía y bastante ignorado. Hegel muestra que se trata de la primera vez que se pone en cuestionamiento el realismo de la antigüedad, ya que
todas las filosofías antiguas partían de la concordancia entre el pensamiento y la cosa. Y aquí se pone en tela de juicio. Es verdad que todo lo que conocemos realmente nos lleva a absolutas certezas. Los neoacadémicos lo ponen en cuestionamiento. Y se trata de un punto muy importante, ya que por primera vez se pone en cuestionamiento el modelo deductivo de la filosofía, que parte de lo general a lo particular. Y se cuestiona cómo es que llegamos a esas verdades generales. Si no hay un cuestionamiento de cómo llegamos a la verdad, podemos caer en terribles dogmatismos. Y estos pensadores señalan que toda la filosofía antigua cae en este extremo, ya que no tiene cuidado de preguntarse si aquellas cosas que conocemos y nos representamos son realmente ciertas. Para Hegel, este es un punto importantísimo en la historia de la filosofía y va a constituir el punto de quiebre de la filosofía antigua. Sin embargo, la filosofía neoacadémica todavía tiene un criterio epistemológico, aunque sea mucho más débil que el de las escuelas anteriores. Si ya no postula que es posible conseguir la verdad, al menos se fía de que podemos encontrar cosas verosímiles. La escuela de los escépticos, que veremos en los siguientes videos, van a mostrar que ya ni siquiera esto es fiable y que nuestro escepticismo debe ser absoluto y radical. Para leer un poco de la nueva academia, o el escepticismo académico, o escepticismo platónico, puedes buscar su bibliografía en La vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio. Te puedes ayudar de la obra de Chiesara, Historia del escepticismo griego, y el capítulo de Anthony Long sobre el escepticismo en la filosofía helenística. Particularmente útil es el capítulo de la nueva academia, las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, así como un pequeño artículo que tiene Hegel sobre la relación del escepticismo con la filosofía. Y el día de hoy hablaremos de la última escuela filosófica de esta época a la que nos referiremos. Se trata del escepticismo. El escepticismo resulta para Hegel el más temible adversario de toda la filosofía, y menciona que incluso muchas personas le toman por invencible. Su propuesta hace temblar a la filosofía antigua y va a ser el catalizador para una nueva era en el pensamiento. El escepticismo fue fundado por Pirrón, razón por la cual también se le suele llamar pirronismo. Pirrón fue un poco más joven que Aristóteles y se cuenta que acompañó al gran conquistador Alejandro Magno a lo largo de su gran expedición que llegó hasta la India. Diógenes Laercio incluso cuenta que llegó a conocer a los sabios de ese lugar, que los griegos llamaron gimnosofistas, es decir, sabios desnudos. Se especula que Pirrón tuvo contacto con sabios de la religión hindú y budista, y que por tanto su filosofía fue de algún modo influenciada por estas culturas lejanas, siendo quizás uno de los primeros momentos donde sabemos con certeza que hubo comunicación entre la Grecia y la India. No tenemos textos de Pirrón, pero su escuela y su pensamiento fue conservado a lo largo de los siglos por diferentes pensadores. Comencemos con el nombre de la escuela. Escepticismo viene del griego eskesis, que significa investigación o indagación. Por principio, los escépticos indagan y lo cuestionan todo. Como el resto de las escuelas helenísticas, el fin del escepticismo es alcanzar la tranquilidad y la imperturbabilidad del alma, la famosa ataraxia. Sin embargo, a diferencia de las otras escuelas, en lugar de postular un principio general a partir del cual deducir cómo llegar a esta felicidad, ellos consideran que la forma de hacerlo es más bien suspendiendo el juicio. Esta suspensión del juicio se llama epogé. Los escépticos de ambas escuelas, tanto pirrónicos como académicos, se van a oponer a lo que ellos llaman el dogmatismo, es decir, aquellas escuelas de pensamiento que postulan que se puede alcanzar e incluso transmitir lo que es la verdad. Allí ellos ponen a los aristotélicos o peripatéticos, a los epicúreos y a los estoicos.
todos ellos con postulados metafísicos, morales y éticos que presuponían podían llegar a afirmar lo que es la verdad. Sin embargo, entre las escuelas escépticas vamos a ver una diferencia. Los escépticos académicos, como Arcesilao y Carneades, postulan que si bien no podemos conocer la verdad, podemos al menos llegar a algo verosímil. Así, ellos creen que hay cosas más verosímiles que otras, aunque no hablemos de verdades absolutas. Los escépticos pirrónicos se van a distanciar también de esta postura. Ellos no creen que se pueda postular que hay una verdad, como dirían los dogmáticos, pero tampoco que no hay una verdad, como dirían los académicos. Más bien, ellos creen que no se puede afirmar ni lo uno ni lo otro. Cualquier afirmación de este estilo sería un dogmatismo, y la verdadera epogé consistiría en no pretender dar ninguna posición ni plantear ningún postulado, sino simplemente afirmar que lo verdadero y lo verosímil realmente no se pueden alcanzar, pero tampoco se puede decir que existe la verdad o que no existe la verdad. Esto sería el verdadero escepticismo, es decir, asumir la duda como una forma de vida. Así, un escéptico no afirma si hace frío o si hace calor, simplemente va a reportar lo que llega a sus impresiones. Él dice, según las apariencias puede parecer que hace una cosa o la otra. Simplemente reporto este estado que a mi parecer eso es lo que aparenta. Pero no puedo afirmar categorialmente si es caluroso o frío un día. Observamos en la experiencia cotidiana que a veces un día caluroso para nosotros puede no serlo para otra persona, incluso estando en la misma habitación. Y esta sería la actitud escéptica. Ni siquiera postular que algo es más verosímil, sino simplemente suspender el juicio. Así pues, no hay que caer en la confusión de pensar que los escépticos dicen que no existe la verdad o que todo es relativo. Más bien, los escépticos suspenderían el juicio respecto a estas afirmaciones generales y categoriales. Lo que señalan los escépticos más bien es que nada se puede determinar realmente. El método que utilizan los escépticos para hacer esto es contraponer los distintos fundamentos que habían propuesto las otras escuelas. Si los epicúreos habían postulado la sensibilidad como el fundamento y los estoicos el pensamiento, los escépticos se dan cuenta que podemos contraponer estos fundamentos para darnos cuenta que realmente no hay ningún fundamento último. Podemos contraponer lo sensible con lo sensible. Por ejemplo, en los espejismos o en las ilusiones ópticas, a veces una cosa parece algo y después parece otra. También podemos contraponer el pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento de que existe una providencia o un Dios, dado que en el mundo parece haber inteligencia y orden, se puede contraponer a otro pensamiento, el pensamiento de la justicia, pues observamos que en el mundo los buenos no siempre reciben cosas buenas y los malos a veces son recompensados. Así, estos dos pensamientos se contraponen y no podemos decir si existe Dios o no. También podemos contraponer lo sensible contra el pensamiento. Los escépticos ponen el ejemplo de la nieve, que parece blanca. Sin embargo, la nieve es agua congelada y el agua no tiene color, no es blanca. Por tanto, no podemos decir si la nieve es blanca o no, ya que según la sensibilidad nos aparece como blanca. Pero si lo pensamos, la nieve es agua congelada y debería ser transparente. Esta contraposición de fundamentos es lo que caracteriza el método del escepticismo. La importancia del pirronismo consiste en que va a transformar la filosofía de un pensamiento del ser o de lo inmediato hacia una filosofía de la apariencia y de lo que después llamarían los modernos los fenómenos. En toda la filosofía antigua no se había cuestionado el aparecer inmediato de las cosas. Si bien se había supeditado al mundo de las ideas, como sucede en Platón, siempre se tuvo por cierto, salvo la excepción de los sofistas, quienes más que un planteamiento epistemológico de esta índole, se trataba de un juego intelectual para defender cualquier posición. En el caso de los escépticos hay una clara postura, donde por primera vez se
sostiene que no hay ningún conocimiento verdadero, mientras que los sofistas, por ejemplo, pensaban que ellos podían ser la medida de todo conocimiento. Se trata de una postura radical que trastoca todo lo que se había hecho en filosofía hasta el momento y que incluso hasta nuestros días tiene sus repercusiones. En el siguiente video seguiremos explorando esta corriente a través de uno de los pensadores más potentes de la corriente escéptica, Sexto Empírico. No conservamos escritos de Pirrón, por lo que hay que referirse a la vida de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio. Te puedes ayudar de la historia del escepticismo griego de Quiesara y de la filosofía helenística de Antón Lilong. Igualmente te puede servir la sección sobre escepticismo en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, así como su artículo Relación del escepticismo con la filosofía. Sexto Empírico vivió muchos siglos después del fundador de la escuela, Pirrón, en el siglo II después de Cristo. Se trata de uno de los pensadores más potentes de la escuela, también reconocido porque compiló los argumentos de los escépticos que habían sido trabajados a lo largo de los siglos. Además de sus aportes, como su crítica al método inductivo, Sexto Empírico presenta un resumen de la postura escéptica a través de los llamados tropos. La palabra tropo es la expresión en griego para hablar de giro, y estos tropos son argumentos que dan la vuelta o giran el punto de vista de que podemos encontrar algo certero y en sí, en las cosas, en la realidad, en la forma en que nos manejamos como seres humanos en la sociedad. Para los escépticos no podemos encontrar nada objetivamente verdadero. Los escépticos no pueden decir que la verdad no existe, ya que esto sería una afirmación dogmática. Pero tampoco pueden decir, como pensaban las escuelas antiguas, que la verdad existe o se puede conocer. Más bien, el verdadero escéptico se abstiene de hacer estos juicios y se mantiene en la epogé, es decir, la suspensión del juicio sin dar ningún argumento categorial o universal. Estos tropos son argumentos dados por los escépticos en contra de la posibilidad de dar con un conocimiento certero. Hay dos series de tropos, los tropos antiguos, propuestos por el filósofo Enedésimo, y los tropos nuevos, propuestos por Agripa. Los tropos antiguos son 10 y el primero es el de la diversidad de los organismos de los animales. Vemos que los animales tienen organismos muy distintos. Y también tienen órganos para ver, oír, que son muy distintos. ¿Qué podemos decir que es verdadero si cada animal percibe las cosas de un modo distinto a través de sus órganos distintos? El segundo de los tropos amplía este camino y habla de la diversidad de los hombres. Así como los animales, los hombres también tienen distintas sensibilidades. Unos ven mejor que otros, otros escuchan también mejor que otros, y así cada uno recibe distintas impresiones de la realidad. Por tanto, no podemos decir que vemos las mismas cosas, y no habría algo certero. Quizás el color azul que yo veo no es el mismo color azul que tú ves, y por tanto no hay un criterio objetivo para decir cuál es el color azul. El tercer tropo habla de la divergencia entre los sentidos. Nuestros propios sentidos incluso se están continuamente peleando entre sí. Cuando yo veo un cuadro que parece tener fondo, mi ojo me engaña y me dice que hay una perspectiva, pero cuando lo toco me doy cuenta que está plano. Así, los sentidos se contradicen y no hay un criterio para decir cuál tiene la verdad. El cuarto tropo habla de la diversidad de las circunstancias en el propio sujeto. Una misma cosa puede cambiar según las circunstancias. Cuando tengo mucha hambre, la comida me sabe deliciosa. Pero si estoy completamente lleno, incluso algo que parecía muy apetitoso me puede causar náusea. Por tanto, no podemos decir con certeza si esa comida es deliciosa o no, pues depende de las circunstancias. El quinto tropo antiguo habla de la diversidad de las posiciones. Una misma cosa, puesta de distinta forma, puede parecernos distinto. Lo cercano nos parece grande y lo lejano chico. Y no es ni lo uno ni lo otro.
El ejemplo que ponían los escépticos antiguos era el plumaje de las palomas, que cambia según la iluminación y la orientación de las plumas, y no podemos decir realmente de qué color son. El sexto tropo habla de la mezcla de las impresiones. Si nosotros quisiéramos determinar cuál es el color rojo en sí mismo, no podríamos, ya que el color siempre viene a través de un objeto o reflejado en alguna superficie. Y no podríamos dar con el color en sí mismo. El color está siempre relacionado con la iluminación y con los objetos. Los antiguos ponían el ejemplo de los olores, que podían ser más intensos o más tenues según la temperatura. E igualmente no hay un criterio para saber en qué consiste un olor en particular. Todo nos viene mezclado. El séptimo tropo antiguo habla de la consistencia entre las cosas. Una misma cosa cambia y no siempre podemos referirnos con objetividad cómo es esa cosa. Una gema sin pulir es totalmente opaca y oscura, y pulida es brillante e incluso transparente. El vino tomado en pocas cantidades es vigorizante, pero en grandes cantidades nos hace daño. El octavo tropo antiguo habla de la relación entre las cosas. Todas las cosas están relacionadas con otras y por tanto no hay algo que tenga consistencia en sí mismo. Aquí podemos usar el ejemplo que ya habíamos mencionado, de los colores que siempre vienen acompañados de objetos. Si pensamos en cualquier cosa, siempre está relacionada con otra y no encontramos algo que esté dado por sí o en sí mismo. El noveno tropo habla de la frecuencia con las que aparecen o acontecen las cosas. Sucesos infrecuentes nos parecen más increíbles o que debemos prestarles más atención. Por ejemplo, si una persona gana la lotería 2 veces o si a una persona le cae un rayo. Estos son eventos muy improbables, pero dicen los escépticos que no debemos sorprendernos. Simplemente es así como suceden las cosas. Y si son algunos eventos más frecuentes o no, eso no implica que son más importantes o dignos de mayor atención. El décimo tropo habla de las costumbres y las leyes. Nosotros estamos acostumbrados a encontrar cosas buenas o verdaderas según lo dado por nuestras costumbres. Así pues, en Occidente es costumbre que una persona se case con otra, pero en los países de Medio Oriente un hombre puede casarse con muchas mujeres. Y así vemos lo trivial y relativo que es nuestra idea de matrimonio, y que no hay realmente una idea superior a la otra, sino que simplemente las costumbres son arbitrarias y no hay una verdadera forma de entender el matrimonio o que no hay un matrimonio en sí, sino que todo esto es más bien arbitrario. Estos son los 10 tropos antiguos, pero también tenemos los tropos nuevos o posteriores propuestos por Agripa, otro filósofo escéptico. Hegel menciona incluso que estos tropos son más poderosos, y son 5. El primer tropo habla de la diversidad de las opiniones entre los filósofos. Si fuera cierto esto de que podemos encontrar la verdad, pues seguramente los filósofos ya la habrían encontrado. Sin embargo, lo que encontramos en la historia es que los filósofos se pelean unos con otros, y realmente no hay un criterio para decir qué es la verdad. Esto ha sido cierto desde la antigüedad hasta nuestros días, y por tanto no es posible dar con una verdad absoluta. El segundo tropo es el de la progresión al infinito. Toda cosa que quisiéramos probar necesita ser probada por otra cosa. Pero si acepto este camino, esta segunda proposición tendría que ser probada por una tercera, y esta por una cuarta y una quinta. Así sucesivamente hasta una progresión al infinito. El tercer tropo nuevo es el tropo de la relación, que es fundamentalmente el mismo que el octavo tropo antiguo. El cuarto tropo nuevo es el tropo de la hipótesis. Algunas filosofías y ciencias parten de axiomas, es decir, de proposiciones o argumentos que no se pretenden probar. Por ejemplo, es conocida que las matemáticas parten de axiomas y definiciones. La línea recta se define como la distancia más corta entre dos puntos. Los escépticos criticarían aquellas posturas que pretenden probar sus argumentos a partir de axiomas. Estos axiomas no son probados, simplemente son dados. Y los escépticos dicen que si yo puedo partir de un axioma,
pues también podría partir de su opuesto, es decir, proponer que la línea es la distancia más larga entre dos puntos. Y así es completamente injustificado cualquier conocimiento que pretenda partir de axiomas. Todo debería de ser probado, aunque esto es imposible. El quinto tropo nuevo es el de la circularidad. Este tropo señala que muchas veces se intenta probar algo a través de lo que se quiere comprobar. Y esto que se quiere comprobar se pretende probar a partir de lo que ya fue probado, llegando en un argumento circular. Un ejemplo de un argumento circular es tratar de probar la existencia de Dios a través de las escrituras. Se dice que Dios existe porque así está escrito en la Biblia. Sin embargo, la Biblia tiene su justificación porque fue escrita por Dios. Este argumento es circular y no se sostiene. De esta manera no estamos diciendo realmente nada. La potencia de los tropos de Agripa es muy grande y es una verdadera amenaza contra la fundamentación del conocimiento, la verdad, las ciencias y la filosofía, ya que realmente no se puede dar nada por verdadero. El alcance de esta argumentación llega hasta nuestros tiempos y se habla del llamado trilema de Agripa, también llamado trilema de Munchausen. Se le llama así en honor al célebre personaje literario fantástico, que en alguna ocasión intentó salir del agua o de un arenero a partir de jalarse él mismo de la cola de su cabello, lo cual es fantástico e imposible. Si quisiéramos salir de las arenas movedizas, no podríamos hacerlo simplemente jalándonos a nosotros mismos de los hombros. Pero esta es la burla del escepticismo a la ciencia y a la filosofía, que tiene esta pretensión de justificar su propio conocimiento con el conocimiento mismo. Se le llama trilema porque postula que a un problema dado de fundamentación del conocimiento solo podemos salir a partir de tres opciones imposibles. Estas tres opciones imposibles corresponden al segundo, cuarto y quinto tropo nuevo. Es decir, si yo quiero probar cualquier proposición, necesito acudir a una de estas tres opciones. El trilema postula que solamente hay tres posibilidades para justificar el conocimiento, ya sea que algo sea justificado por otra cosa, lo cual nos lleva a una progresión al infinito, que sea justificado por algo dado, es decir, algo axiomático, lo cual caería en un dogmatismo, o que fuera justificado por sí mismo. Ninguna de estas posibilidades logran justificar nada realmente. Así, las tres posibles salidas nos da como resultado un camino cerrado, lo cual impide la justificación del conocimiento de forma objetiva y certera. Y esto constituye una verdadera afrenta al conocimiento filosófico y científico. Así, el escepticismo pone en cuestionamiento toda la búsqueda de la filosofía antigua, que pretendía encontrar un fundamento último. La filosofía para los escépticos no tiene la capacidad para llegar a este fundamento y simplemente debemos contentarnos con reportar las apariencias que vienen a nuestros sentidos, sin pretender decir que algo es verdadero y ni siquiera que tampoco es falso, sino que simplemente este es el aparecer de las cosas. Tenemos que esperar a la introducción del sistema filosófico de Hegel para poder encontrar un postulado filosófico que tome por los cuernos el problema del escepticismo y logre mostrar una filosofía sin ningún presupuesto. La obra de Sexto Empírico es la relación más importante que tenemos sobre escepticismo antiguo. Puedes encontrar los títulos de su obra como Contra los profesores, Contra los dogmáticos y como Esbozos pirrónicos. Te puedes ayudar de la obra de Chiesara, Historia del escepticismo antiguo, del capítulo de escepticismo en la filosofía helenística de Anthony Long, el capítulo sobre tropos antiguos y posteriores en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel, así como su artículo de la relación del escepticismo con la filosofía. Una película que desarrolla temas escépticos es Matrix, de la cual ya hemos hecho un comentario y que puedes encontrar el enlace en la descripción del video o también ahora mismo aparece en pantalla.
Como ya es nuestra tradición, nuestro video de final de temporada se trata de una recapitulación al estilo hegeliano de forma dialéctica de lo que vimos durante esta temporada. La filosofía helenística surge como una reacción al movimiento metafísico que había sido propuesto por los tres grandes pensadores clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Para Hegel, estos pensadores que se habían distanciado de lo que habían hecho los filósofos presocráticos, buscando un único principio naturalista, o los sofistas que habían relativizado todo a partir del intelecto, los pensadores clásicos más bien encuentran a partir de la actividad intelectual un principio general que puede ser aplicado a la realidad, pero que se encuentra efectivamente dentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, Sócrates había postulado la idea del bien como un principio moral rector. Platón lo lleva al terreno de la metafísica y coloca este ideal del bien como el fundamento mismo de la realidad, y Aristóteles encontrará que la idea no es algo separado de las cosas, sino que se encuentra en ellas en un hilemorfismo, unión entre materia y forma. No obstante, la realidad también está ordenada por una actividad intelectual, el nous, como primer motor, y también el intelecto de cada uno de nosotros que nos permite conocer las cosas, siendo la idea de acto, energeia, y sustancia, usía, concepciones metafísicas que logran dar cuenta de la consistencia misma de la realidad. Todo esto ya lo vimos en nuestras 3 primeras temporadas de Historia de la Filosofía. Pues bien, la filosofía helenista cuestiona la preponderancia de la teoría sobre la práctica, y más que cuestionar metafísicamente estos presupuestos de la filosofía clásica, se van a preguntar por su utilidad. Si los pensadores clásicos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, le habían concedido un lugar tan importante al bien, los helenistas más bien se preguntan cómo alcanzar ese bien y cómo realizarlo. Hegel nos dice que el helenismo constituye así la aplicación de la filosofía clásica en la realidad práctica material, y es el intento de llevar la idea general a lo particular precisamente. Si los filósofos clásicos se habían preguntado qué es el bien y qué es la felicidad, los filósofos helenistas más bien se preguntan cómo realizar el bien y cómo alcanzar la felicidad en un sentido mucho más pragmático. Esto además coincide con los movimientos políticos e históricos de la época. Primero, el paso de la ciudad-estado, polis y democracia al imperio de Alejandro Magno, y después de la hegemonía de los griegos a los romanos. Estos cambios sociales ya no exigían las preguntas sobre la constitución de la ciudad y la polis, ni tampoco del individuo preguntándose qué es el hombre, sino más bien cómo realizar estos conceptos de forma práctica, cómo efectivamente realizarse como un ser humano. No es coincidencia, por tanto, que las escuelas helenísticas fueran también recibidas en el espíritu del pueblo romano, que era mucho más pragmático y que buscaba más el control y la dominación del mundo exterior y no la conceptualización interna de los conceptos, como sucedía en la antigua polis griega. Representa así no solo un cambio filosófico, sino también un cambio de época, de un mundo abstracto e intelectivo, como sucedía con Platón y Aristóteles, a un mundo mucho más material y cotidiano. Por esta razón, la historia ha sido un poco cruel con la filosofía helenística y le ha llamado también a estas escuelas como escuelas de decadencia, simplemente porque no tienen el brillo y la profundidad metafísica que tenía la filosofía clásica. Sin embargo, el hecho de que no se hayan dedicado tanto a las cuestiones metafísicas no los hace peores filósofos, y por eso es importante entender que se trata de un cambio de época y, además, siguiendo la filosofía de Hegel, un nuevo movimiento en la historia del pensamiento.
Sería necesario, en términos lógicos, nos diría Hegel, que el pensamiento no se quede en la generalidad, sino que se comprometa y se introduzca en la particularidad. Y esto es lo que hacen los filósofos helenistas. Las escuelas helenísticas nos vienen en dos camadas. La primera como los alumnos directos de Sócrates. Aquí voy a mencionar una escuela que no mencionamos durante la temporada, que se trata de la escuela de los megáricos, escuela fundada por Euclides de Megara, que no debemos de confundir con Euclides de Alejandría, el famoso geómetra. Se trata de una escuela que combina la búsqueda y la persecución de la idea del bien, como lo hacía Sócrates, con la idea parmenidia del uno. Estos pensadores se distinguían por ser grandes retóricos que gustaban de argumentar, razón por la cual incluso algunos los consideran continuadores de las escuelas sofísticas. Su propuesta es muy cercana a la de Sócrates, y por ello consideré que no hacía falta una exposición demasiado detallada de ellos. Sin embargo, los quiero mencionar en este momento, simplemente para que tengan registrados su existencia. No solo los megáricos son continuadores directos de Sócrates, también los hedonistas de Aristipo de Cirene y los cínicos de Antístenes y su famoso discípulo Diógenes pueden ser también considerados como seguidores de Sócrates. De hecho, los fundadores de estas escuelas todos fueron discípulos directos de Sócrates. Sin embargo, en hedonistas y en cínicos ya vemos una propuesta mucho más original y propia. Como vimos a lo largo de la temporada, los hedonistas proponen el placer como el criterio más importante que hay que buscar. Y los cínicos, la búsqueda de la libertad unida a la naturaleza. Podemos observar que estas tres escuelas, megáricos, hedonistas y cínicos, son variantes de la filosofía socrática o una especie de profundización en uno de sus aspectos. Sócrates, que perseguía constantemente el bien, pero de una forma que se realizara a partir de su propia persona y vida, es una influencia totalmente clara de estas tres escuelas. Se trata de la realización en lo particular de aquella idea general propuesta en la filosofía clásica. El pensamiento de la filosofía helenística se va a transformar en un segundo momento, que va a continuar la línea trazada por hedonistas y cínicos en una formulación mucho más sofisticada y profunda. Hegel considera que bien podemos colocar a los epicúreos como continuadores de la escuela hedonista y a los estoicos como continuadores de la escuela de los cínicos. Los epicúreos, como los hedonistas, también consideran el criterio del placer como lo más relevante, pero añaden uno segundo. No solo hay que buscar el placer, también hay que evitar el dolor. Y para lograr esto debemos utilizar nuestra prudencia y nuestro sentido común. Igualmente, los estoicos van a ser herederos del cinismo. Como ellos, también van a buscar la libertad del espíritu, la autarquía, pero ya no en la naturaleza animal e inmediata como hacían los cínicos, sino en la naturaleza individual del ser humano, que es su pensamiento. Para ellos, entonces, el principio regidor va a ser el deber. Vemos aquí dos criterios o dos líneas muy claras de acción a través de dos momentos filosóficos. La primera línea de acción va a ser la del cuerpo, trazada por hedonistas y luego epicúreos, y la segunda línea o criterio de acción es la del pensamiento, primero trazada por los cínicos y después por los estoicos. Los dos momentos en los que se presentan esta línea de acción, primero influenciado por el pensamiento socrático y en un segundo momento las escuelas epicúreas y estoicas con una mayor profundidad intelectual, pues ya incorporan elementos tanto del platonismo como del aristotelismo en sus propuestas, lo cual lo hace mucho más sofisticado. Los dos principios contrapuestos, el de la sensibilidad y el del pensamiento, van a ser colocados como lo más alto y lo más superior para alcanzar la felicidad.
Sin embargo, encontramos ahora un tercer momento de las escuelas helenísticas. Se trata del escepticismo, que va a considerar que todo lo anterior debe ser nombrado simplemente dogmatismo, ya que estas líneas o criterios de acción y de pensamiento son propuestos sin ninguna justificación lógica. Lo que va a hacer el escepticismo es tomar estos criterios y contraponerlos entre sí, mostrando su propia arbitrariedad y llegando a la conclusión de que realmente no podemos alcanzar ninguna verdad. El escepticismo también se da en dos fases. Primero, el del escepticismo platónico o académico, postulado por Arcesilao y Carneades, que postulan el principio de la verosimilitud. Hay algunas cosas que son más verosímiles que otras, como vimos en el video correspondiente. Y por último, el escepticismo como una escuela propia e independiente, también llamada pirronismo, por su fundador Pirrón de Elis, que postula que no podemos encontrar ningún criterio de verdad y que ni siquiera lo verosímil sería válido. Tampoco podemos decir que hay cosas más verdaderas que otras, ni que existe la verdad, ni que tampoco no existe la verdad, sino que el ser humano es incapaz de reconocer cualquiera de estas cosas. Y es mejor no hablar ni de la verdad ni de la falta de verdad, sino solamente reportar lo que llega a nuestros sentidos, sin hacer ningún juicio de valor. Esta es la famosa epogé. El método escéptico, por excelencia, es el de los tropos, que consiste en contraponer dos principios opuestos. Así, los escépticos, más que proponer algo nuevo, se dedicaron a contraponer los principios de las filosofías anteriores entre sí, el principio de la sensación contra el principio del pensamiento, llegando a la conclusión de que no podemos hablar de la verdad. Este momento es muy importante para Hegel y por eso le dediqué varios videos. Se trata de la ejemplificación más clara de la negación, de la negatividad. Los escépticos no solamente van a negar lo que había postulado las escuelas helenísticas, sino se trata de una negación de toda la filosofía antigua. Aquí va a entrar en crisis el modelo realista que había sido el dominante durante toda la época, incluido Platón. No debemos de pensar a Platón como un idealista simplemente porque habla del mundo de las ideas, como luego aparece en muchos manuales. Más bien hay que hablar de Platón como un realismo exagerado o un hiperrealismo. Recordemos que Platón nunca postula que la realidad está hecha de ideas, sino más bien que hay otra realidad en el mundo de las ideas que es mucho más real que la realidad material. Por eso es mejor considerarlo un realismo exagerado o hiperrealismo. Pues bien, toda la filosofía clásica se mantiene en este paradigma de realismo donde se concede la realidad de las cosas de forma automática. El escepticismo pone en cuestionamiento todo esto y muestra que no es tan fácil. Tampoco debemos de confundir el escepticismo con los sofistas, pues los sofistas quieren poner el intelecto como el criterio para entender todas las cosas. Como decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. El escepticismo no hace esto, no se trata de una sofística, sino que se trata más bien de contraponer los principios de los antiguos entre sí para mostrar que no podemos hablar de una verdad. El sofista quiere ser capaz de convencer cualquier argumento, mientras que un escéptico no busca el convencimiento de cualquier argumento, sino mostrar que a través de los argumentos no hay ninguna verdad que podamos alcanzar. Se trata así de la primera gran crisis de la filosofía y un momento particularmente importante para la dialéctica hegeliana, como lo veremos en su momento. En la siguiente temporada, dedicada al neoplatonismo, vamos a observar cómo la historia del pensamiento va a transitar hacia una nueva época, ya no concentrada en el ser y en las cosas, sino, usando terminología hegeliana, en el mundo de la esencia. Pero eso lo veremos en los siguientes videos. Para comprender la dialéctica del helenismo, hay que referirnos necesariamente a Hegel, a toda la elaboración que hace sobre este periodo en
las lecciones sobre el estudio de la filosofía, los capítulos Los Socráticos y Dogmatismo y Escepticismo. También es importante mencionar que en la Fenomenología del Espíritu hace un comentario a diversos momentos del helenismo en el capítulo Libertad de la autoconciencia, estoicismo, escepticismo y la conciencia desventurada. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible la realización de estos videos, a los suscriptores y especialmente a los patrones de este canal. En el siguiente documental veremos neoplatonismo y el comienzo de la Edad Media. Si te gustó este video, por favor apoya el canal, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.